Desde hace un tiempo están sonando tambores de una tercera guerra mundial entre los dos bloques de naciones enfrentadas, Estados Unidos y sus aliados versus Rusia y China y sus aliados. La invasión de Rusia a Ucrania es considerada por algunos como el inicio de esa tercera guerra mundial, mientras que otros opinan que habrá solo una gran guerra en el teatro de operaciones de Europa y que no saldrá de allí. Y esto nos trae a las profecías de Alois Erlmeyer, un ferviente católico a quien le fueron dadas las visiones, quizás más detalladas, sobre la Tercera Guerra Mundial, que desemboca en el gran aviso, los 3 días de oscuridad, la purificación del mundo y la era de paz. Aquí contaremos las visiones que tuvo Alois Erlmeyer sobre la Tercera Guerra Mundial, que desencadenará esos sucesos escatológicos del cielo y cómo ya se están cumpliendo las primeras etapas. Antes de comenzar queremos agradecer el apoyo que nuestra audiencia nos está dando para seguir adelante con esta misión. Les recordamos además suscribirse a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no pueden circular por las redes principales. Los links están en la descripción de este video. Y sugerimos suscribirse a este canal de YouTube, darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Ahora, Alois Erlmeyer fue un católico alemán devoto, que en el año 1920 se hizo cargo de la finca paterna y que en 1928 comenzó a trabajar como constructor de pozos y saorí, el mismo año en que experimentó sus primeras visiones sobrenaturales. A partir de 1939, su fama se extendió entre la gente y recibió cada vez más visitantes que acudían a pedirle consejo e información y los recibía gratis. Y su prestigio se cimentó antes de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, cuando el día antes del estallido de las hostilidades fue a uno de los periódicos alemanes y publicó su predicción de un conflicto global inminente. Nadie podría haber imaginado que las palabras de Alois se harían realidad, especialmente tan rápido. Su vida fue estudiada por el autor Konrad Adelmeyer, que también fue asesor personal de la primera ministra alemana Angela Merkel, y publicó un libro con sus profecías. Alois Erlmeyer murió de cáncer de hígado en 1959, a la edad de 65 años, aunque algunos dicen que fue envenenado. Pudo predecir la fecha exacta de su muerte y dijo: «Me alegro de poder irme ahora, porque no quiero experimentar lo que veo». Algún tiempo antes de su muerte había comprado una imagen de la Santísima Virgen para construir una pequeña capilla, pero murió antes de su finalización. Alois advirtió sobre una serie de eventos internacionales, como la elección de un presidente afroamericano en los Estados Unidos. Le preguntaban sobre personas desaparecidas y soldados en cautiverio, y con una mirada a sus fotos se dice que Erlmeyer sabía si estaban vivos o muertos. E incluso le profetizó a una persona, evidentemente sana, que moriría a los 3 días, lo que sucedió por un derrame cerebral. También predijo bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, y se dice que salvó muchas vidas. Y describió la Tercera Guerra Mundial con ataques nucleares y químicos devastadores. Dijo que la Tercera Guerra Mundial llegaría inesperadamente, tras el asesinato en los Balcanes de un gran personaje, al mismo tiempo que grandísimos cataclismos. La guerra terminará cuando ocurran los 3 días de completa oscuridad sobre toda la Tierra. Y describió la era de la posguerra como una era de gran paz,
en la que todos podrán establecerse donde quieran y trabajar tanta tierra como quieran en una tierra que dará más frutos que antes. Hizo esta profecía frente a la hermana de Caritas, Marie-Louise Bender. Le dijo: hija, estás presenciando la gran agitación que está por venir. Primero viene la prosperidad como nunca antes, y luego sigue una apostasía como nunca antes. Luego una corrupción sin precedentes de la moral, y entonces entra en el país un gran número de extranjeros. Hay alta inflación, el dinero pierde cada vez más su valor, y luego le sigue la revolución en Alemania. Y después los rusos invaden Occidente de la noche a la mañana. Y esto que predijo Aloís ya está sucediendo. Primero vino la prosperidad de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Luego la revolución sexual de los años 60. Y después la ola de inmigración musulmana a Europa. Y después de eso vendrá una ola de inflación, luego una revolución y posteriormente la guerra. Alois Erlmeyer predijo que las tropas rusas de repente comenzarían a adentrarse más en Europa a mediados del verano. Advirtió que los ejércitos europeos serían incapaces de detener a Rusia de inmediato, y más tarde se les uniría a Estados Unidos. Estados Unidos enviaría al frente decenas de miles de vehículos de combate y usaría productos químicos que jugarían un papel importante en el desenlace para que Rusia se vea obligada a aceptar la derrota y a rendirse. ¿Y cuál sería el detonante de esta Tercera Guerra Mundial? De repente estallará una nueva guerra en Oriente Medio, y grandes fuerzas navales se enfrentarán en el Mediterráneo, tensando la situación internacional. Pero la chispa real se encenderá en los Balcanes. 2 hombres asesinan a un tercero de alto rango. Son sicarios. Uno un hombre negro bajo y el otro es un poco más alto con cabello claro. Y entonces poderosos cuerpos de ejército ruso se lanzan sobre Belgrado desde el este y avanzan hacia Italia. Inmediatamente después, 3 ejércitos blindados atraviesan como un relámpago el Danubio y cruzan Alemania hacia el Rin sin previo aviso. También vio en el Rin una media luna, símbolo del Islam, por lo que tal vez Irán esté participando junto con los rusos. Todo sucede tan inesperadamente que la población huye hacia el oeste. El padre Norbert Bachmann, sacerdote amigo del vidente, ha relatado los detalles de esta campaña que le contó verbalmente Erlmeyer. Inmediatamente la respuesta viene del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos. Y el dragón, o sea China, invade Alaska y Canadá al mismo tiempo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos despliega un gran número de aviones sobre el frente europeo. Y estos lanzan unas cajas que cuando explotan extienden un polvo amarillo en una ancha franja entre el Mar Negro y el Mar del Norte. Todo lo que entra en contacto con ese polvo muere, ya sea un ser humano, un animal o una planta. Y durante un año ningún organismo podrá ingresar a esta área, de lo contrario se expondrá al peligro mortal. Y así el suministro ruso se interrumpe. Mientras tanto, la gente huye de las ciudades al campo. También tuvo una visión de un avión que arroja algo en el agua y el agua se eleva tan alto como una torre y cae. Y luego una parte de Inglaterra desaparece en medio de un terremoto. El clima cambia e infinidad de islas desaparecen. Específicamente vio desaparecer 3 ciudades. Una al sur se hunde en el lodo, otra al norte se hunde en el agua, y la tercera también se destruye pero queda fuera del agua. Mientras tanto, París es destruida e incendiada por sus propios habitantes y no por extranjeros del este. Lo incendian todo en una revolución desenfrenada. Y también en Italia estalla una revolución. Le pareció que es una guerra religiosa,
porque matan a mucha gente religiosa. Y el Papa se las arreglará y cruzará el mar disfrazado. Y aquí es cuando se llevará a cabo el gran aviso, que ha sido profetizado desde hace varios siglos y cuya formulación más detallada la precisó Nuestra Señora en las apariciones de Garabandal en la década de 1960. Y luego vendrá la gran oscuridad, que durará 72 horas, o sea, los 3 días de oscuridad. Se desatará una tormenta de granizo, con relámpagos y truenos, y un terremoto hará vibrar la tierra. Se cortará la corriente eléctrica, y las luces se apagarán, excepto las de las velas consagradas. Cualquiera que respire la atmósfera exterior morirá, por lo que hay que mantener las ventanas cerradas y selladas. Por lo tanto, no hay que salir afuera ni abrir la puerta. Toda agua corriente se envenenará, así como toda comida que no esté en latas herméticamente cerradas. Incluso los alimentos en frascos no se podrán comer. Y después de los 3 días de oscuridad, el viento soplará y las nubes de la muerte se irán hacia el este. En Rusia estallará una revolución y una guerra civil con gran cantidad de bajas. El pueblo ruso volverá a creer en Dios masivamente y entonces habrá paz. El Papa regresará poco después a Italia, una vez que se restablezca el orden, y coronará a un emperador a quien vio como un anciano delgado. Dice que todo este proceso de la Tercera Guerra Mundial no durará mucho. Ve 3 líneas, 3 días, 3 semanas, 3 meses, no lo supo exactamente, pero no durará mucho. En el Apocalipsis de San Juan se habla de 3 años y medio de tribulación. Y al final, Aloís dice que se verá una señal en el cielo, el crucificado con sus heridas, que todos verán. Él lo vio 3 veces. Y después de estos acontecimientos vendrá un tiempo largo y feliz. Quien viva estará bien, pero la gente tendrá que continuar donde empezaron sus bisabuelos. No habrá otra vez hambre. Habrá tanta comida que todos tendrán suficiente para sus necesidades. Los sin tierra podrán ir a donde había desierto, y todos podrán asentarse donde quieran y tener tanta tierra como puedan arar. El clima habrá cambiado mucho. Será mucho más cálido que ahora, y la tierra dará mejores frutos. Después de la gran catástrofe vendrá un tiempo largo y feliz, y quien viva entonces solo podrá ser feliz. Es la era de paz que viene luego del gran aviso y la gran tribulación que finaliza con los 3 días de oscuridad, y que producirán la purificación del mundo, o sea, el momento del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las visiones de Alois Irlmayer sobre la Tercera Guerra Mundial, que están en línea con las profecías católicas sobre la purificación del mundo y cuyos primeros episodios estamos viendo en la forma que los profetizó Alois. Y me gustaría preguntarte si crees que estamos cerca o lejos de una tercera guerra mundial o nunca ocurrirá tal cosa.